Curso de álgebra del programa de nivelación Pretecnogrado 2021, tema de la semana 3, monomios, a cargo del docente Alejandro Torres Farfán. Buen día, estimados alumnos del curso de álgebra. En esta ocasión vamos a desarrollar nuestro tema de la semana 3, que se denomina monomios. El monomio es un término algebraico racional entero. Esto también deriva de las famosas expresiones algebraicas. Un ejemplo de un monomio es menos 4x a la quinta por y a la cuarta por z al cuadrado. En ese término hay varios elementos. Por ejemplo, tenemos menos 4. Menos 4 se le denomina como parte constante y la parte variable es x a la quinta por y a la cuarta por z al cuadrado. Ya hay que diferenciar bien la parte constante de la parte variable. Es muy posible que en algunos ejemplos la parte constante tenga algunas letras que hay que hallarlas y al final se reemplazarían. ¿Cómo podemos representar un monomio? Normalmente un monomio de dos variables podemos expresarlo como m de x, y e indicamos que es un monomio de dos variables. Esa es una representación general de un monomio de dos variables. Puede darse el caso que se tenga un monomio de tres variables, es decir, m de x, y, z, por ejemplo. Un monomio, al ser un término algebraico, contiene dentro de su parte variable exponentes, que se denominan grados de un monomio. Los monomios tienen dos tipos de grados, el grado absoluto y el grado relativo. El grado absoluto se refiere a la suma de los exponentes de las variables. Suma de los exponentes de las variables. Si vemos el ejemplo anterior, las variables son x y z. Sus exponentes son 5, 4 y 2 respectivamente. Entonces me indican que el grado absoluto es la suma de los exponentes de las variables, es decir, 5 más 4 más 2. 11 sería el grado de este monomio, el grado absoluto. Y el grado relativo es el exponente de una determinada variable. ¿Ok? Si vamos a este caso, tenemos tres variables. El grado relativo es de una variable específica. Por ejemplo, si nos piden el grado relativo con respecto a la variable y, sería 4 el resultado, o 4 el grado relativo. Vemos dos ejemplos para determinar el grado relativo y el grado absoluto. Por ejemplo, en el monomio m de x, y igual 4 al cuadrado por x al cuadrado por y a la sexta. Me piden los grados. Grado absoluto del monomio, luego grado relativo con respecto a la variable x y el grado relativo con respecto a la variable y. Piden el grado absoluto del monomio. Recuerden que es la suma de los exponentes de las variables. Entonces tengo dos variables x y y. Y el grado de x es 2. Ese es el exponente de x. El exponente de y es 6. Entonces sumamos 2 más 6 y tenemos 8 como grado absoluto del monomio. El grado relativo, pero con respecto al eje X, el grado relativo con respecto a la variable x. Entonces, obviamente, si es un monomio, encontramos únicamente una variable x y su exponente es 2. Ese sería el grado relativo con respecto a la variable x. El grado relativo con respecto a la variable y. Buscamos la variable y su exponente es 6. Por lo tanto, 6 sería el grado relativo con respecto a la variable y. En el ejemplo 2, en el monomio m de x, y igual 2x elevado a la a más 2
por y elevado a la a menos 5. E indican el grado absoluto de dicho monomio es 10. Entonces, hallar la variable a. Recordemos, el grado absoluto es 10. ¿Y cuál es el grado absoluto? Es la suma, no olviden, el grado absoluto es la suma de los exponentes. Entonces, sumamos los exponentes a más 2, ese es exponente de x. Y sumamos el exponente de y más a menos 5. Y ese es igual a, corregimos, ese es igual a 10. Entonces, hay que sumar las variables a. Variable a y variable a. A más a tenemos 2a. Esto es 2 menos 5. 2 menos 5 sería menos 3. Ya, 2 menos 5 sería menos 3. Y este 3 va a pasar a la parte derecha como signo positivo. Repito, 2 menos 5 menos 3. Y ese menos 3 pasaría en el miembro derecho como positivo. Entonces tenemos 10 más 3. Y luego A sería, observemos, 10 más 3 tenemos 13. Pero el 2 multiplica a entonces va a dividir, el 2 divide a 13. La respuesta sería 13 medios, o de repente 6,5. Hay que analizar las alternativas en el caso que sea posible. Ejemplo 3. En el monomio m de x, y, 7 por x elevado a la 2n menos 5 por y elevado a la sexta. El grado relativo con respecto a x es 15. Hallar la variable n. El grado relativo con respecto a la variable x. Este es el grado con respecto a la variable x. Entonces vamos a igualar 2n menos 5 igual a 15. Luego nos queda 2n. Este menos 5 pasa al miembro derecho sumando. Entonces tenemos 15 más 5. Y luego tenemos n igual. Como es 2n, este 2 va a pasar a dividir. Y en el numerador tenemos 15 más 5, 20. Entonces, nuestro valor de n nuestra variable n toma el valor de 10. Y esa sería la respuesta. Ahora desarrollemos los ejercicios que tiene el módulo de nuestro curso de álgebra, nuestro módulo didáctico. Empezamos con los ejercicios de aplicación. En el primer ejercicio de aplicación nos solicita lo siguiente. En el siguiente monomio, m de x igual 4x elevado a la a más 3 por y elevado a la 6 y 6 elevado a la 55 y 55 elevado a la 0. Me indican que en el monomio el grado absoluto es 12 y hay que hallar a. El grado absoluto es la suma de los exponentes de las variables. Lo que acabo de resaltar son los exponentes de las variables y esa suma de esos exponentes es el grado absoluto. Entonces vamos a sumar a más 3 más 6 elevado a la 55 y 55 elevado a la 0. Y esto debe ser igual a 2. Observemos lo siguiente. Aquí tenemos 55, esta parte que resalto de rojo. 55 elevado a la 0. Recuerden, todo número elevado a la 0 es 1. Entonces nos quedaría a más 3 más 6. ¿Por qué? Obviamente porque
55 elevado a la 0 es 1. Y esto es igual a 12. Sumamos 3 y 6, entonces nos queda A más 9 igual 12. Por lo tanto, el valor de A sería 12 menos 9 igual a 3. 3 entonces es el valor de nuestra variable A. Revisamos las alternativas y marcamos la respuesta que coincida con A igual 3. Ejemplo 2. En el monomio m de x igual 4 elevado al cuadrado por a elevado al cubo por x elevado a la n más y, por x elevado a la n más 4 por y elevado a la 5. Observamos aquí que la constante, miren, la constante es lo que está de rojo y las variables x y y. Apreciemos la constante, lo que está de rojo. Me indican que el grado absoluto de ese monomio es 16. ¿Ok? Entonces, el grado absoluto del monomio es 16. Grado absoluto del monomio es 16. Recuerden, ¿quién es el grado absoluto? El grado absoluto es la suma de los exponentes de las variables. Las variables son x y y. El exponente de x es n más 4, más el exponente de y es 5, y ello es igual a 16. Entonces queda n más. Sumamos 4 más 5, que el resultado da 9 igual a 16. Entonces, ahora el valor de n sería igual a 16 menos 9, teniendo que n vale 7. Ese sería el valor de la variable n. Buscamos nuestra alternativa y la marcamos. Ejercicio 3. En el monomio m de x, y es igual a 3x a la n menos 4 por y a la sexta. Calcular n si el grado absoluto vale 12. Muy similar al anterior. Recuerden, grado absoluto es igual a 12. Pero el grado absoluto se refiere a la suma de los exponentes de las variables. Los exponentes de las variables serían lo que estoy resaltando de rojo. Entonces tenemos que el grado absoluto sería n menos 4 más 6 igual a 12. Donde n menos 4 más 6 sería más 2. También podéis decir 6 menos 4, 2, igual 12. Entonces n toma el valor de, este 2 resta a 12, entonces sería 12 menos 2, tenemos 10. Y 10 sería el valor que toma la variable n. Ejercicio número 4 de nuestro módulo. También el grado absoluto es 24. Pero el grado absoluto, recuerden, es la suma de los exponentes de las variables, lo que he subrayado de rojo. Entonces, x tiene exponente 2n menos 2, más y tiene exponente 6. Y todo ello es el grado absoluto que suma 24. Nos queda 2n. Menos 2 más 6. Quedaría más 4 igual a 24. Luego tenemos 2n. Este 4 va a pasar a restar a 24. Entonces tenemos 24 menos 4 sería 20. n quedaría 20 sobre 2. Lo que está multiplicando pasaría a dividir. Entonces n toma el valor de 10. 10 sería entonces el valor de nuestra variable n. ¿Ok? Tenemos la teoría explicada y los 4 primeros ejercicios desarrollados de monomios. Programa de nivelación Pretecnogrado 2021 Piura. Continuando con los ejercicios del módulo.
En el ejercicio 5 nos solicitan que en el siguiente monomio calculemos el valor de n si el grado relativo con respecto a la variable x es igual a 20. ¿Cuál es el grado relativo con respecto a la variable x? Ubicamos el exponente de nuestra variable x, lo estamos resaltando de rojo, y ese sería el grado relativo de x, que vale 20, es decir, 2n menos 3 es igual a 20. El menos 3 va a pasar a sumar a 20, entonces nos quedaría 2n igual a 23. Y el n quedaría como 23 entre 2. Y ese sería el valor de nuestra variable n. Ejercicio 6. Si en el monomio siguiente nos piden calcular m, si el grado relativo con respecto a la variable y es 16. Busquemos nuestra variable y resaltemos su exponente, que es el grado relativo. Entonces, m más 3 es igual a 16, porque eso nos indica grado relativo de y, m más 3 es igual a 16. Entonces, m toma el valor de 16 menos 3, por lo tanto m vale 13. Ahí tenemos el valor de m para que el grado relativo de y sea 16. Ejercicio número 7. Hallar el coeficiente del monomio. Si el grado relativo con respecto a x es 12 y el grado relativo con respecto a y es 4. Entonces, grado relativo con respecto a x. Vamos a resaltar el grado relativo con respecto a x. Grado relativo con respecto a x vale 12. Y el grado relativo con respecto a x es 2a menos 4. Y este es igual a 12. Luego 2a sería igual. El menos 4 va a pasar a sumar a 12. Entonces tenemos 12 más 4, 16. Quedaría a igual 16, el 2 divide 16, que quedaría como 8. Entonces a toma el valor de 8. Pero también nos indican que el grado relativo de y vale 4. Entonces grado relativo de y es igual a 4. Y en el ejercicio, ¿cuál es el grado relativo en el monomio? ¿Cuál es el grado relativo de y? B menos 3. Es decir, b menos 3 es igual a 4. Entonces b toma el valor de... El menos 3 suma 4, tendríamos 4 más 3, 7. Pero ¿qué es lo que nos piden en el ejercicio? Hallar el coeficiente del monomio. Entonces, el coeficiente del monomio es a más b. ¿Y cuánto vale a? 8. Más b que vale 7. Entonces el coeficiente sería 15. Ese sería el valor del coeficiente del monomio. Ejercicio número 8. Nos dan un monomio y nos piden calcular su coeficiente si el grado relativo con respecto a x vale 8 y el grado relativo con respecto a y vale 9. Entonces nos piden calcular el coeficiente, nos piden calcular 2a más b. Pero empecemos con cada grado relativo. Grado relativo de x vale 8. Grado relativo de x es igual a 8. ¿Y cuál es el grado relativo de x? A menos 6. Entonces, a menos 6 es igual a 8. Por lo tanto, a vale, el menos 6 pasa a sumar a 8. Quedaría 8 más 6, 14. Ahora, para el grado relativo con respecto a y, que vale 9. ¿Y quién es el grado relativo con respecto a y? B más 7. Entonces, b más 7 toma el valor de 9, por lo tanto, b vale, el 7 pasa a restar a 9, entonces tenemos 9 menos 7, quedaría 2 como resultado. Ahora nos piden el coeficiente, entonces, el coeficiente del monomio sería 2a más b. ¿Y cuánto vale a?
2 por 14 más 2. Entonces el coeficiente sería 2 por 14, 28. Más 2, tenemos 30 como coeficiente del monomio. ¿Correcto? 30 sería el coeficiente del monomio. Entonces apreciamos el ejercicio 8 con su solución. Ejercicio 9. En el monomio m de x, y calcular el grado relativo con respecto a y. Si el grado relativo con respecto a x es 12. Entonces, grado relativo con respecto a x es 12. ¿Y quién es el grado relativo con respecto a x? N menos 8. Entonces, n menos 8 toma el valor de 12, por lo tanto, n vale 20. No olvidemos que menos 8 pasaría a sumar a 12 y tenemos tenemos 20. Muy bien, entonces, de esa manera apreciamos nuestros resultados. ¿Qué es lo que nos piden? El grado relativo con respecto a y. Entonces, el grado relativo con respecto a y es, ¿cuál es el grado relativo con respecto a y? 5n. ¿Y cuánto vale n? N vale 20. Entonces, el grado relativo con respecto a y toma el valor de 100. 100 sería nuestro grado relativo con respecto a y. Y un ejercicio más, en el monomio m de x, y, calcular el grado relativo de x. Si el grado relativo de y vale 10. Contrario al ejercicio 9, con respecto a datos e incógnita. Grado relativo con respecto a y vale 10. ¿Quién es el grado relativo con respecto a y? N más 5. Entonces, n más 5 es igual a 10, por lo tanto, n vale 5, ¿verdad? El 5 pasa a restar a 10, entonces se tiene 10 menos 5, 5. ¿Y qué es lo que nos piden? El grado relativo con respecto a x. Grado relativo con respecto a x. En nuestro ejercicio, o en nuestro monomio, el grado relativo es 2n menos 1, entonces tenemos 2n menos 1. Por lo tanto, el grado relativo con respecto a x sería, reemplacemos n, 2 por n, 2 por 5 menos 1. Y 2 por 5 vale 10 menos 1. Entonces el grado relativo con respecto a x toma el valor de 9. Muy bien. Esos son los desarrollos de los ejercicios del módulo. Muchas gracias. Programa de nivelación Pretecnogrado 2021 Piura.